Aquí empezamos, 3 muertos, más de 80.000 personas afectadas y millonarias pérdidas deja hasta ahora la intensa lluvia que cayó por más de 2 horas en Chone, en la provincia de Manabí. El Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal fue activado. Joana Ramos, con imágenes de nuestro corresponsal, nos tiene los detalles. Estas son imágenes aéreas del Cantón Chone. Más del 70% de la zona urbana y rural continúa bajo el agua. Fueron más de 10 horas de lluvia continua que provocó el desbordamiento de los ríos Chone, Garrapata y Mosquito. No se puede circular por las calles de Chone porque todo está lleno. Una moto, un carro no puede entrar. Lo único que está pasando y llevando gente también es el cuerpo de bomberos, el carro del cuerpo de bomberos. El Comité de Operaciones Emergentes Cantonal fue activado. Hasta ahora se contabilizan 3 personas fallecidas. 2 eran adultos mayores que quedaron sepultados por un deslave en el sector rural de Zapote, mientras que la otra víctima mortal era un adolescente que fue arrastrado por la corriente del río Mosquito. Las fuertes lluvias dejan además a miles de personas damnificadas y las pérdidas agrícolas superan los $3 millones. Hasta este momento son aproximadamente 5.000 hectáreas que se han afectado del territorio productivo, pérdidas de cultivos de maíz, de cítricos, de plátano, pérdidas de aves, de cerdos, de ganado, de vacas. Adicionalmente, la producción de agua potable bajó a niveles mínimos porque la inundación imposibilita que la planta de agua del cantón pueda trabajar. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social informó que tras la afectación del Hospital Básico de Chone, los pacientes de hospitalización y emergencia fueron movilizados a los hospitales generales de Portoviejo y Manta. Además, anunció la reprogramación de las citas médicas agendadas para consulta externa. Mi hija que está próximamente a dar a luz. Hoy día pues vengo y me encuentro con la novedad de que está inundado Chone. Puedo ingresar, pero tengo que coger un triciclo. La prefectura realiza trabajos emergentes con maquinaria en varios puntos, retirando palizada y abriendo caminos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, comunicó a través de su cuenta de Twitter que viajará a Chone en las próximas horas para coordinar acciones en torno a las labores de asistencia para los afectados. Pero no es todo. Guayaquil soportó una de las lluvias más intensas en la noche de ayer y hoy mismo. Debido a esto se desembocaron varias problemáticas como la inundación de calles, gran tráfico en las avenidas de la ciudad, falta de energía eléctrica, entre otros problemas. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, atención, informó que un inusual sistema de baja presión influiría en la persistencia de lluvias en la costa, centro y sur de la región litoral del Ecuador en los próximos días. Se trata de una baja presión llamada ciclón Yaku. En su comunicado, el INAMI mantiene y mantendrá el monitoreo de la situación con avisos y boletines que alerten de las condiciones climáticas en el país. Y miles de mujeres marcharon de forma pacífica en la capital exigiendo sus derechos. La marcha llegó cerca de las 6 de la tarde al Parque del Arbolito. Hasta allí tomamos contacto con Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Buenas noches, Daniela. Buenas noches, Milton, Diana, amigos televidentes. Así es, hace unos minutos concluyó esta movilización por el Día de la Mujer. Podemos observar cómo a esta hora de la noche continúan decenas de mujeres aquí sobre la avenida 12 de octubre. La mayoría de ellas ha ingresado a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se espera se desarrolle un festival de música, muestras artísticas en conmemoración de este importante día. La marcha inició cerca de las 4:30 de la tarde. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. La lluvia no impidió que las mujeres marcharan en conmemoración de su día. Miles se unieron a la movilización. Banderas moradas, carteles y consignas llenaron las calles de la capital. Es la primera vez que marcharon sin presencia policial, sin ningún tipo de disturbio. El mensaje fue claro: mayor equidad y recursos para combatir la violencia contra la mujer. Siendo violentados los derechos nuestros todos los días. Existen femicidios y el Estado no da ninguna respuesta. Entonces queremos que haya presupuesto para que se haga efectiva la ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres. La marcha inició a las 16:30 en la Plaza Indoamérica en el sector de la Universidad Central. Poco a poco se fueron sumando cientos de mujeres.
Sobre la avenida Alfredo Pérez Guerrero y Versalles se sumaron las mujeres indígenas. Sentimos tan violentados por todos los derechos, nos sentimos limitados al acceso al empleo, al acceso a la educación, a la salud, y esto ha sido no de estos tiempos, sino hace mucho tiempo la lucha de las mujeres cada vez más ha reivindicado. El hecho de ser mujer indígena también hemos sufrido. La marcha empezó a tomar forma, avanzó por la avenida 10 de agosto y luego un nuevo grupo se sumó en la caja del seguro del IES, representantes de sindicatos de trabajadores. Una robustecida movilización se desvió antes de llegar al centro histórico. Esta vez tomó la avenida Gran Colombia para nuevamente desembocar en el Parque El Arbolito. La violencia hacia la mujer, todos son papeles, no son hechos, no hay inversión. No hay inversión para estas políticas públicas verdaderas. Así es. Para nosotros es cuesta arriba, mucho más, por ser mujer, por ser pobre y por ser negras. Son tres cuestas que tenemos que subir. Sin desmanes ni disturbios concluyó esta gran movilización, aunque por momentos los sectores sociales intentaron encabezar la marcha para tomar protagonismo, las mujeres resaltaron que esta no era una demostración con fines políticos y nuevamente tomaron la posta. La finalidad, alzar una sola voz para exigir sus derechos. Recordemos cuáles son los pedidos puntuales de las mujeres en su día. Disminuir la brecha salarial, generar más políticas públicas inclusivas y además aumentar el presupuesto para combatir la violencia contra la mujer. Pues recordemos que en 2022 Ecuador cerró con 332 femicidios, la cifra más alta desde 2014, cuando se tipificó este delito por asesinato por razones de género. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente noche. Buenas noches, Daniela, gracias por la información. Y hasta el Parque Centenario, centro de Guayaquil, llegaron grupos de mujeres esta tarde. Participaron de la marcha prevista para el 8 de marzo. Niñas, adolescentes, adultas y mujeres de la tercera edad, algunas con la piel pintada y con letreros en mano, exigieron respeto e igualdad. La concentración contó con la asistencia de la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, cuyos representantes se dieron cita en el lugar para vigilar que las actividades se desarrollen con normalidad en pro de los derechos de las protestantes. Aunque tras la pandemia más mujeres cayeron en la informalidad, las conquistas que han alcanzado en el ámbito laboral son innegables. Hoy son más las que están ocupando cargos directivos y políticos. Dayana Monroy está con nosotros para detallarnos de este tema. Hola, Dayana. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? El resultado de las últimas elecciones también podría darnos una idea de lo que está ocurriendo. En 2019 tuvimos 18 alcaldesas electas. En las últimas elecciones esa cifra subió a 40. Y aunque la cifra sigue siendo baja, realmente se ven avances. En el ámbito laboral en general, hoy también son más las mujeres que trabajan fuera de casa. Pero, ¿qué pasa dentro de casa? ¿Esa igualdad que se pide en la esfera pública ocurre en la intimidad del hogar? Según ONU Mujeres, de 100 horas de trabajo doméstico, las mujeres destinan 88 horas, los hombres solo 12. ¿Qué tal si hoy hablamos de la doble jornada laboral que tienen que cumplir las mujeres que trabajan fuera de casa? Las cosas están cambiando, pero tampoco tanto. En las últimas Olimpiadas, de los 48 deportistas ecuatorianos que clasificaron, 38 fueron mujeres. Pero las mujeres en cargos directivos en el ámbito deportivo son solo el 27%. Y solo el 10% de las federaciones son dirigidas por ellas. Pero sin duda las cosas están cambiando y podemos también hablar de política. En 2019 hubo solo 18 alcaldesas electas en estas últimas elecciones, 40. Las prefectas pasaron en el 2019 de solo 4 a 7 en el 2023. Y en las elecciones del 2025 vamos a tener ya el 50% de mujeres que deben estar en esas papeletas. Pero lejos de estos ámbitos, en general, la presencia de la mujer en otros espacios también está creciendo. El trabajo ha crecido para las mujeres fuera de casa, pero el trabajo informal, el empleo formal cayó 4 puntos para ellas. Que tienen rendimientos que apenas alcanzan niveles de sobrevivencia o subsistencia. 7 de cada 10 mujeres jóvenes están en la informalidad y no tienen afiliación al Seguro Social.
pero indistintamente de la falta de buenas condiciones en estos casos. Lo cierto es que las mujeres cada vez más están trabajando fuera de casa. Es difícil, pero no imposible. Evelyn tiene 42 años, es gerente de su propia empresa y ha trabajado desde los 16 años. Se dedica a la exportación e importación de productos y también es madre de una niña de 7 años y de otra de 14. Cuando hay hijos, o te dedicas solo a tus hijos y a tu casa y te olvidas de ti como mujer, como profesional, o decides y dices, no, yo también he luchado por mí y por mi crecimiento. Espera que para sus hijas, ser profesionales y a la vez madres sea menos difícil. Según ONU Mujeres, de cada 100 horas de trabajo doméstico, las mujeres, incluyendo las que trabajan fuera de casa, destinan 88 horas, los hombres solo 12. Esto significa que ellas tienen menos posibilidades de acceder a otros ámbitos de participación en el espacio público. Por todo esto, la casa, el espacio que para los hombres es sinónimo de descanso, para ellas generalmente no implica lo mismo. Abrir la puerta de sus hogares es entrar, pero a su segunda jornada laboral, por la que nadie paga. Y por ello, hoy quisimos también hablar de esto, de lo fundamental que es la redistribución del trabajo doméstico en casa. Eso también reduce la brecha de género. Y los dejo con esta pregunta, la respuesta es tuya. ¿Quién realiza el trabajo del hogar en tu casa? Aquí me despido. Gracias, Dayana. El aumento de la participación de la mujer en los diversos tipos de gobierno es el objetivo del Consejo Nacional Electoral. María Gracia Costa nos detalla cuántas mujeres fueron electas en las diferentes dignidades el 5 de febrero. Autoridades electorales y autoridades electas en el último proceso electoral se juntaron para analizar la política desde una mirada de género. Ahora estamos liberadas de las taras, de las malas prácticas en el escenario político. Lo logramos, tenemos una ley que ya la mayoría de nosotros conoce, pero vamos a lo concreto, los resultados de esta lucha que lo conseguimos juntas. La democracia ecuatoriana, aseguró Diana Tamaín, requiere de mujeres para mejorar su calidad. Para mí no hay mayor satisfacción y mayor alegría de lo que se ha logrado, pero no nos debemos quedar con eso, creo que falta mucho por hacer. La ampliación de la participación política de las mujeres se ha basado principalmente en la aplicación de normativas que garantizan inclusión en los cuadros. Decían que de todos los derechos, el derecho más importante es la posibilidad plena del voto. Y esta idea del voto era estratégica, porque decían, si las mujeres podemos votar, vamos a poder tomar decisiones sobre nuestras vidas, sobre las vidas de nuestra familia. En las últimas elecciones seccionales se eligieron a 7 mujeres prefectas, 16 viceprefectas. Se posesionarán 41 alcaldesas y preliminarmente en 18 provincias, 222 mujeres alcanzaron las dignidades de concejalas urbanas y 106 mujeres concejalas rurales. En 17 provincias, 1.134 mujeres se posesionarán como vocales de juntas parroquiales. Entonces, solamente proyectemos de lo que venga de las mujeres electas, habremos sobrepasado en mucho de lo que sucedió en el 2019, que no teníamos todavía vigente esta ley. Para las próximas elecciones 2025, Ecuador alcanzaría la paridad total, es decir, las listas deberán ser encabezadas por el 50% de mujeres. Seguimos, amigos. En el caso Sinohidro, la Fiscalía investiga cómo una parte del dinero de los supuestos sobornos pagados por Sinohidro llegó a las cuentas de la familia de Conto Patiño, amigo del expresidente Lenín Moreno. Karen Aro obtuvo más detalles del expediente fiscal. Para entender lo que la Fiscalía denomina entramado de corrupción detrás de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, debemos ubicar en escena a Conto Patiño, amigo del expresidente Lenín Moreno y al menos a 7 miembros de su familia. La figura de Patiño aparece en estos hechos entre el 2009 y el 2010, época en la que el gobierno de ese entonces de Rafael Correa estaba por firmar el contrato para la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair y que la participación de Sinohidro estaba en duda. Como parte de los elementos de convicción que Fiscalía anunció en audiencia está este documento que certifica que la empresa comercial Recorsa S.A. de propiedad de Patiño abrió en junio de 2010 una cuenta corriente en Panamá.
en la que recibió el pago de los 76 millones que luego fueron distribuidos en ese país y en el Ecuador. Los montos que ingresarán a esta cuenta corresponden a comisiones generadas por la representación de la empresa Sinohidro, las mismas que ascienden aproximadamente a $80 millones, que representa el 4% del contrato. Este proyecto hidroeléctrico es el más importante en nuestro país. Conto Patiño también es nombrado por el ex vicepresidente Jorge Glass en su versión rendida en enero de 2022, en la que dice haberlo visto en una cena a la que fue invitado por el ex embajador de China en Ecuador, Cai Runguo, y explica. En esa cena pude ver funcionarios públicos, funcionarios de la embajada, y pude ver a una persona mayor con un audífono en uno o sus dos oídos, no recuerdo con claridad, que yo no sabía quién era y era una persona bastante mayor y que evidentemente no era parte del equipo ni del Ministerio de Finanzas ni del Ministerio de Electricidad, de ningún lado. Entonces yo le pregunté al embajador con mucha delicadeza quién era esa persona y me dijo que era el abogado Conto Patiño. Yo le digo, ¿quién es este señor? Y el embajador, un poco sorprendido, me dice, usted no lo conoce, no tengo idea, yo no lo conozco, primera vez que lo veo. Dice él, ha ayudado a Sinohidro en este tema. No pregunte más. En la versión de Glass aparece también el yerno de Conto Patiño, Javier Macías Carminiani, al que dice recibió en su despacho por recomendación de Lenín Moreno y quien se presentó como representante de Sinohidro en Ecuador. Recibo una llamada del entonces ex vicepresidente Lenín Moreno Garcés. No recuerdo si ya estaba en Suiza o no. No lo recuerdo en realidad, solo recuerdo la llamada y me pidió muy gentilmente que reciba de urgencia al señor Macías Carminiani. Con todo gusto yo lo coordiné así y le pregunté el tema y me dijo, él te va a explicar. Se dio la reunión con el señor Macías Carminiani en mi oficina, palabras más, palabras menos. Lo que me viene a decir el señor Macías Carminiani es que todos los temas, por orden del señor Lenín Moreno, todos los temas de Sinohidro tenían que ser tratados con él. En las cuentas que hace Fiscalía, la familia de Patiño se habría beneficiado de al menos $44 millones, los que se desembolsaron así. A la cabeza están María Auxiliadora Patiño, hija de Conto Patiño, y su esposo Javier Macías Carminiani, los que mediante sus cuentas y empresas en Panamá y Ecuador habrían recibido al menos $23.5 millones. Le sigue Juan Carlos, también es hijo de Conto Patiño, el que en su versión dijo que recibió $1 millón como donación de su padre. Una parte de ese monto fue llevado a Estados Unidos. En la ruta del dinero, la Fiscalía ubica también a Victoria Patiño Chiarrelo, la que habría recibido de Recorsa en Panamá una transferencia por $200.000. Victoria, en su versión, negó el hecho. Fiscalía arrastró también el pago hecho a 2 hijos más de Conto Patiño. Se trata de Patricia y Manuel. Finalmente aparece Juan Manuel Durini, esposo de una nieta de Patiño, al que le entregó $900.000 y que en su versión dijo que se trata de la devolución por gastos de viajes al extranjero. Esta ruta no pudo ser confirmada por Conto Patiño en su versión, pues se acogió al silencio. Pero en este entramado todavía hay más detalles y más personajes. Cómo se hacían los cobros del dinero y qué mecanismos usaban. Eso se lo contaremos en una siguiente entrega. Y el abogado de Conto Patiño asegura que los detalles sobre la relación contractual entre Sinohidro y la empresa de su defendido Recorsa son reservados. Carlos Acoto conversó con él y nos cuenta más en la siguiente nota. Están prestos a colaborar. Pablo Lizarzaburu es el abogado de Conto Patiño y de sus hijos Patricia y Manuel Ignacio, 3 de los 37 procesados en el caso Sinohidro, quienes deben presentarse cada 8 días ante las autoridades. Deben llevar dispositivos de rastreo electrónico y tienen prohibido salir del país. Todos se encuentran en Ecuador y cumplirán con estas medidas, dice su abogado, mientras se los investiga por presunto cohecho. Están prestos a colaborar con la justicia y justamente desenmascarar todos los detalles errados de los que consta dentro de este expediente. Conto Patiño ha sido ubicado dentro de la tesis de Fiscalía como lobista de Sinohidro, firma a la que se adjudicó el contrato para la construcción de Coca-Cola Sinclair, que según Fiscalía le habría pagado a Conto Patiño a través de su empresa Recorsa por sus gestiones para conseguirlo, aprovechando su amistad con el entonces vicepresidente Lenín Moreno. Sinohidro no le ha pagado al señor Conto Patiño. Quien canceló obligaciones a Recorsa S.A. fue Sinohidro Pekín, y dentro de una relación contractual internacional no tiene nada que ver con Sinohidro o la sucursal de Sinohidro en el Ecuador. ¿Y tiene algo que ver con el proyecto Coca-Cola Sinclair? El contrato entre el señor Patiño, o mejor dicho, entre Recorsa S.A. y Coca-Cola y
Sinohidro es un contrato legítimamente suscrito, cuyas obligaciones no las puedo referir porque justamente goza de un sigilo, y así lo ha referido incluso la compañía en China al responder a las solicitudes de fiscalía. Desde esa cuenta se habrían distribuido no menos de 76 millones de dólares de, entre comillas, comisiones. Según Fiscalía, sus hijos Patricia y Manuel Ignacio recibieron 600.000 y 100.000 respectivamente. Además, desde Recorsa se habrían hecho transferencias a la firma INA Investment creada por Edwin Moreno, hermano del expresidente Lenín Moreno. Y finalmente, el Servicio de Rentas Internas cobrará impuestos a empresas de pronósticos deportivos. El SRI identificó a 16 empresas dedicadas a este tipo de actividad. Desde hace un año, ese noticiero, a través de una serie de reportajes, evidenció que estas millonarias empresas trabajaban sin pagar impuesto a la renta. Lo comenzamos a publicar en febrero del 2022. Desde entonces llamaba la atención cómo estaban por todos lados, menos en el radar del Servicio de Rentas Internas. Las apuestas deportivas que funcionan en el país bajo un manto gris, pues como las apuestas están prohibidas, aquí se llaman pronósticos, tampoco declaraban impuesto a la renta. O al menos no el que coincidía con las millonarias ganancias que una compañía que está en capacidad de ser patrocinador y auspiciante de equipos de fútbol y campeonatos nacionales tiene. Finalmente, más de un año después, el Servicio de Rentas Internas anuncia que cobrará impuestos a 16 empresas de pronósticos deportivos activas en Ecuador. 6 operan sin RUC y no pagan impuestos. La entidad define las diferencias. Entre estas empresas, algunas funcionan solo como plataformas y otras con oficinas y locales físicos. Solo 10 de ellas tienen RUC y 9 están intervenidas por el Servicio de Rentas Internas. Las restantes serán intervenidas pronto. Como ya lo ha dicho antes el director del SRI, se identificará si estas empresas han pagado todos los impuestos que corresponden y si las plataformas funcionan de manera informal. ¿Pero de qué empresa se trata? Esa información no se la puede revelar, dijo Francisco Briones, pues la ley no se lo permite, aseguró, debido a que los procesos son reservados. En Colombia, donde esta actividad está regulada, las apuestas movieron 2.200 millones de dólares y el Estado recibió 102 millones por el pago de impuestos. En Ecuador, ni el Servicio de Rentas Internas sabe con certeza cuánto dinero mueven estas plataformas. Al menos eso fue lo que nos contestaron hace algunos meses atrás, cuando se lo consultamos a quien era parte de la anterior administración. Seguimos. El presidente Guillermo Lasso integró a 2 nuevos miembros a su gabinete. María Gracia Costa nos cuenta quién se titulariza en el Ministerio de Agricultura y quién es el nuevo secretario jurídico de la presidencia. En un acto privado, el presidente de la República, Guillermo Lasso, posesionó al abogado quiteño Juan Pablo Ortiz como secretario jurídico de la presidencia de la República. De esta forma se llena la vacante que estaba encargada tras la salida de Fabián Pozo. La certeza que todos los que estamos aquí buscamos, la verdad, la legalidad y tener la mayor rigurosidad para poder tomar decisiones que beneficien al interés común de 18 millones de ecuatorianos. Y mi lucha será inicialmente, y trabajo sobre todo, diciéndole la verdad, con transparencia mi accionar, pero sobre todo con legalidad. Además, el primer mandatario anunció que continuará con los objetivos planteados en el Ministerio de Agricultura y para esto ratificó como ministro a Eduardo Izaguirre. Izaguirre sustituía en el Ministerio de Agricultura a Bernardo Manzano desde el 14 de febrero pasado. Nadie puede hablar en mi nombre. Cualquier cosa que yo requiera será una llamada directa y lo que yo requiera siempre estará enmarcado dentro de la ley, de la ética y dentro de los principios que están guiando el accionar del Ministerio de Agricultura, que es servir al interés común. Mi agradecimiento por la confianza y sencillamente mi compromiso de seguir trabajando como lo he venido haciendo hasta ahora y esforzarme más si es necesario para tratar de hacer cumplir todo su mandato, señor presidente. Con esto se dan los primeros cambios anunciados en el gabinete. Y
les contamos, en la mayoría de barrios de Huaquillas, provincia de El Oro, hay grandes necesidades básicas que debe atender la nueva administración municipal a cargo del alcalde electo Florencio Fares. Este miércoles, gran parte del cantón amaneció anegado por la falta de alcantarillado. Luisa María Heredia viajó hasta esta ciudad para contarnos y darnos más información. Luisa María. Hola en estudios, amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, nos hemos trasladado a la ciudad de Huaquillas, provincia del Oro, situada en el límite de la frontera con Perú, una ciudad de gran movimiento comercial precisamente por su ubicación geográfica, pero en la que hay muchas necesidades básicas que no han sido atendidas todavía por las autoridades. Hoy, de hecho, algunos barrios amanecieron inundados tras una fuerte lluvia. Son los retos para la nueva administración municipal. Veamos la siguiente nota. ¿Qué pasa siempre? Es lo primero que nos dice César, habitante del barrio 18 de noviembre del cantón Huaquillas, provincia del Oro. 3 horas que acabó de llover en Huaquillas, está totalmente inundado. Siempre se inunda así Huaquillas. Doña María, cuya casa está ubicada en el barrio 1 de Mayo, estuvo sacando agua de la sal en la madrugada. Por aquí al frente de mi casa pasa el canal que desemboca ya largo y acá está abierto. Entonces eso de todas las aguas que vienen de Huaquillas, eso se rebosa. A esto se refiere María, al colector de aguas lluvias y servidas que pasa al pie de la vivienda de Alba en el barrio 8 de septiembre, otro sector claramente afectado. No hay limpieza de canales, no hay ningún tipo de autoridad de municipio que viene todos los años a ver qué es lo que tienen que hacer para esperar el invierno. Llevan años olvidados, afirma Carlos. Las calles están colapsadas, dañaron, nadie puede venir. Mire, hasta ahorita se puede ver que todas las alcantarillas están colapsadas. Es un totalmente abandono del municipio. Se ve bien a fondo esto, pero no viene a ver qué es lo que pasa. Los habitantes de estos y de casi todos los barrios de Huaquillas reclaman que el pavimento se concentre solo en la zona del centro, en la principal vía de acceso y en los alrededores del cruce fronterizo, en donde las necesidades básicas sí se han atendido. En estos puntos el problema, en cambio, es la inseguridad. Solo en la madrugada, aún con la lluvia, hubo 3 ataques con armas y explosivos a casas y locales. No hay paz. Lamenta este comerciante, quien por miedo prefiere ocultar su identidad. Ya no se puede trabajar. Ahora los delincuentes piden plata por dejarlos trabajar a la gente. De ahí que, haciendo alusión incluso a los ofrecimientos de campaña, los ciudadanos esperan de la nueva administración local liderada por el alcalde electo Florencio Fares la coordinación de acciones con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas presentes en la línea de frontera para reducir los índices de violencia. No hay nadie que haga algo por la inseguridad. Con el afán de conocer precisamente cuáles son sus planes, proyectos y los avances que ella tenga al respecto, solicitamos una entrevista con el alcalde Fares del Partido Social Cristiano, pero pese a la insistencia, no hubo respuesta. Huaquillas, después de Machala, es de hecho la ciudad más violenta de la provincia. Aquí han aumentado los sicariatos, las extorsiones e incluso los secuestros. De ahí que, aunque no es una competencia municipal, sus habitantes demandan esfuerzos de todas las autoridades en conjunto para lograr reducir los índices de criminalidad. Es la información a esta hora. Continúan ustedes en estudios con más. Muy buenas noches.